Bien, primero vamos a trazar el paralelogramo para poder trazar el primer triángulo de sumatoria de fuerzas. Trazamos una línea que sea paralela a la fuerza de 200 libras de esta forma y trazamos una línea que sea paralela a la fuerza de 300 libras y así tenemos el paralelogramo. Trasladamos para este lado del paralelogramo lo que es la fuerza de 200 libras y como el ejercicio nos dice que la fuerza resultante de las dos fuerzas conocidas actúa en la misma dirección que la fuerza F, por lo tanto la fuerza resultante está sobre la misma línea de acción que la fuerza F, por lo tanto queda de esta forma. Y la fuerza de 300 libras es lo que cierra el triángulo de sumatoria de fuerzas. Vamos a remarcarla únicamente para que se vea mejor el triángulo. Y esta es la fuerza resultante 1, que va a ser la fuerza resultante de la fuerza de 300 libras y de la de 200 libras. Muy bien, vamos a encontrar algunos ángulos para poder encontrar la primer fuerza resultante. Aquí sabemos que entre el eje X y la fuerza de 300 libras hay un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, vamos a trazar una línea sobre la horizontal o sobre el eje X de esta forma para que creemos un triángulo rectángulo. De esta forma sabemos que este ángulo es un ángulo recto y tiene un valor de 90 grados. Si sabemos que este ángulo vale 90 grados y este otro ángulo vale 30 grados, por lo tanto este ángulo vale 60 grados. Ya que sabemos que los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados, por eso a 180 grados le restamos 90 grados y los otros 30 grados. Y así es como obtuvimos el valor del tercer ángulo, que es de 60 grados. Muy bien, ahora podemos aplicar lo que es la ley de cosenos para poder determinar la fuerza resultante 1. Aplicando la ley de cosenos nos queda que fuerza resultante 1 es igual a la raíz cuadrada de 200 libras al cuadrado más 300 libras al cuadrado menos 200 libras por 300 libras por el coseno de 60 grados. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante 1 es igual a 264.6 libras. Es el valor de la fuerza resultante 1. Muy bien, como el ejercicio nos está diciendo que fuerza F, la fuerza resultante 1 y la fuerza resultante total, todas se encuentran sobre el plano X menos Y. Y también nos dicen que la fuerza F actúa en la misma dirección que la fuerza resultante 1. Por lo tanto, ambos tienen el mismo ángulo teta. Por lo tanto, para la segunda sumatoria de fuerzas nos quedaría que la fuerza resultante total se encuentra en la misma línea de acción que la fuerza resultante 1 y que la fuerza F. Y esta sería la fuerza resultante total. Por lo tanto, la segunda sumatoria de fuerzas se reduce a una suma algebraica o una suma escalar. Queda de la siguiente forma. Tenemos lo que es la fuerza resultante total de las tres fuerzas y sobre la misma línea de acción actúan lo que es la fuerza resultante 1 y la fuerza F, que es la que nos están pidiendo que determinemos. Como la fuerza F actúa sobre la misma línea de acción que la fuerza resultante 1, por lo tanto aquí se está cumpliendo que la fuerza F sea mínima. Como se redujo a una suma escalar, por lo tanto nos queda que fuerza resultante total es igual a fuerza resultante 1 más la fuerza F, sustituyendo valores ya que nos están dando el valor de la fuerza resultante total, que es de 500 libras, y ya determinamos lo que es el valor de la fuerza resultante 1, sustituimos y nos queda que 500 libras es igual a 264.6 libras más F. Despejando F nos queda que F es igual a 500 libras menos 264.6 libras y F nos da un valor de 235.4 libras y este es el valor de la fuerza F. También nos pide que determinemos la dirección de la fuerza F, que es el valor de teta. Para poder determinar el valor de teta vamos a llamar a este ángulo de este triángulo como alfa, y por lo tanto para saber el valor de teta al valor de alfa le vamos a restar el valor de 30 grados, que es este valor que nos están dando, que es el ángulo que forma la fuerza de 300 libras con respecto al eje X.
Y así es como vamos a obtener teta. Muy bien, ahora vamos a definir el valor del ángulo alfa aplicando la ley de senos. Y nos queda que 200 libras entre el seno de alfa es igual a fuerza resultante 1 entre el seno de 60 grados. Sustituyendo valores nos queda que 200 libras entre el seno de alfa es igual a 264.6 libras entre el seno de 60 grados. Resolviendo el segundo miembro de la ecuación para que sea más fácil despejar a alfa, nos queda que 200 libras entre el seno de alfa es igual a 305.53 libras. Despejando alfa nos queda que alfa es igual al seno inverso de 200 libras entre 305.53 libras. Y alfa nos da un valor de 40.9 grados. Ya que tenemos el valor de alfa, sustituimos aquí y nos queda que teta es igual a 40.9 grados menos 30 grados. Teta es igual a 10.9 grados. Este es el valor de teta. Y de esta forma es como determinamos el valor de la fuerza F, así como su dirección. Ejercicio 2.31. El ejercicio nos dice: tres cables jalan un tubo de forma que generan una fuerza resultante con magnitud de 900 libras. Si dos de los cables están sometidos a fuerzas conocidas, como se muestra en la figura, determine el ángulo θ del tercer cable de modo que la magnitud de la fuerza F en este cable sea mínima. Todas las fuerzas se encuentran en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud de F? Pues bien, aquí también tenemos lo que tres fuerzas coplanares. Para resolver este tipo de ejercicios por medio del método del paralelogramo necesitamos construir dos triángulos de sumatoria de fuerzas para poder encontrar la fuerza resultante de las tres fuerzas. Y el ejercicio nos pide que determinemos lo que es la fuerza resultante de estas tres fuerzas, y nos están diciendo que todas las fuerzas están en el eje XY y que encontremos el valor de la fuerza F y que esa fuerza F tenga un valor mínimo. Para que esta fuerza F tenga un valor mínimo debe de estar sobre la misma línea de acción que la fuerza resultante total de las tres fuerzas. Por lo tanto, la fuerza resultante debe de estar en la misma línea, debe de estar de esta forma, para que actúen sobre la misma línea de acción que la fuerza F y así sea mínima. Muy bien, aquí tenemos lo que es el primer triángulo de sumatoria de fuerzas para poder encontrar la fuerza resultante 1 de las otras dos fuerzas conocidas que tenemos, que son de la fuerza de 600 libras y la fuerza de 400 libras. Vamos a ver cómo construir este primer triángulo de sumatoria de fuerzas. Para poder construir el primer triángulo de sumatoria de fuerzas vamos a trazar lo que es primero el paralelogramo. Para ello trazamos una línea que sea paralela a la fuerza de 400 libras, de esta forma, y trazamos otra línea que sea paralela a la fuerza de 600 libras, de esta forma. Sobre este paralelogramo vamos a construir lo que es el primer triángulo de sumatoria de fuerzas. Para ello, sobre este lado del paralelogramo vamos a trazar lo que es la fuerza de 400 libras y la fuerza resultante 1 está sobre la misma línea de acción que la fuerza F. Entonces la fuerza resultante 1 y la fuerza de 600 libras es lo que cierra el triángulo de sumatoria de fuerzas. Vamos a remarcarla únicamente para que se vea mejor el triángulo. Analizando lo que es el triángulo de sumatoria de fuerzas y por geometría podemos determinar lo que es este ángulo del triángulo. Para ello extendemos lo que es la línea de acción de la fuerza de 600 libras de esta forma, y por lo cual sabemos que este ángulo tiene un valor de 180 grados ya que es un ángulo llano. También sabemos que esa línea de acción que hemos trazado forma un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical, que es este ángulo, y sabemos que la fuerza de 400 libras forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que es este ángulo. También sabemos que la fuerza de 400 libras forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que es este ángulo. Muy bien, como sabemos que la vertical, que es la Y, y la horizontal, que es X, estos dos forman un ángulo de 90 grados y conocemos lo que es este otro ángulo, por lo tanto su ángulo complementario también mide 45 grados. Conociendo estos ángulos ya podemos determinar el valor de este ángulo del triángulo, ya que sabemos que todo este ángulo vale 180 grados, por lo tanto a 180 grados le restamos 45 grados y le restamos 30 grados. Nos va a dar un valor de 105 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 105 grados. Y así es como construimos el primer triángulo de sumatoria de fuerzas.
Ya que tenemos lo que son estos valores del triángulo de sumatoria de fuerzas, podemos encontrar lo que es el valor de la fuerza resultante 1, aplicando la ley de cosenos. Aplicando la ley de cosenos nos queda que fuerza resultante 1 es igual a la raíz cuadrada de 600 libras elevadas al cuadrado más 400 libras elevadas al cuadrado menos 2 por 600 libras por 400 libras por el coseno de 105 grados. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante 1 es igual a 802.64 libras. Este es el valor de la fuerza resultante 1. Ahora, para encontrar el valor de lo que es la fuerza resultante total, nos piden que la fuerza F sea mínima. Y también sabemos que la fuerza resultante 1, la fuerza resultante total y la fuerza F tienen la misma línea de acción. Por lo tanto, el segundo triángulo de sumatoria de fuerzas se reduce a una simple suma escalar o suma algebraica. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas gráficamente nos queda de la siguiente forma. Tenemos lo que es la fuerza F y sobre esa misma línea de acción está lo que es la fuerza resultante 1 y sobre esa misma línea de acción también está lo que es la fuerza resultante total. Por lo tanto nos queda que la fuerza resultante total es igual a la fuerza resultante 1 más la fuerza F. Despejando a F nos queda que F es igual a la fuerza resultante total menos la fuerza resultante 1. El ejercicio nos dice que la fuerza resultante total tiene una magnitud de 900 libras. Por lo tanto, sustituyendo la ecuación nos queda que F nos queda que es igual a 900 libras, que es la fuerza resultante total, menos la fuerza resultante 1, que como ya determinamos vale 802.64 libras. Y F nos da un valor de 97.36 libras. Y este es el valor de la fuerza F. El ejercicio también nos pide que determinemos el valor de teta. Muy bien, para determinar el valor de teta podemos trasladarlo al el primer triángulo de sumatoria de fuerzas. Este sería el valor del ángulo teta. Y como vemos, en la fuerza de 600 libras forma un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Y por lo tanto, para saber el ángulo teta, a este ángulo de este triángulo vamos a llamarlo alfa. Por lo tanto, teta es igual a 45 grados menos alfa. Para determinar el valor de alfa, aplicamos la ley de senos en el primer triángulo de sumatoria de fuerzas. Y nos queda que 400 libras entre el seno de alfa es igual a fuerza resultante 1 entre el seno de 105 grados. Sustituyendo nos queda que 400 libras entre el seno de alfa es igual a 802.64 libras entre el seno de 105 grados. Resolviendo el segundo miembro de la ecuación para que sea más fácil despejar a alfa, nos queda que 400 libras entre el seno de alfa es igual a 830.95 libras. Despejando a alfa nos queda que alfa es igual al seno inverso de 400 libras entre 830.95 libras y alfa nos da un valor de 28.77 grados. Por lo tanto, sustituimos el valor de alfa aquí y nos queda que 45 grados menos 28.77 es igual a 16.23 grados. Y este es el valor de teta.